Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos. Tengo una palabra de Dios que compartir con cada uno de ustedes. En el libro del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, versos 14 y 15, y dice así: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo escribiendo a Filemón. Saben que me llamó la atención mucho este texto, sobre todo esa parte cuando dice, porque quizás por esto se apartó de ti. Cuando Pablo le escribe a Filemón en el capítulo 1, verso 4, por lo menos al 6, Pablo tantea, ¿verdad? Pablo va paulatinamente ingresando al área psicológica, mental, y luego pasa a su corazón para exaltarlo, reconocer la grande labor que hace Filemón para con la iglesia en su contexto, ¿verdad? Hogareño y comunitario. Número 1. Número 2, el apóstol Pablo incursiona en el versículo 8 en adelante y le dice: por esta causa te escribí, efectivamente por Onésimo, cuyo nombre significa útil. Y Pablo expresa en el capítulo 1, verso por lo menos 12, 13, dice que en otros tiempos te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Consideremos a Onésimo en el contexto de la esclavitud, ¿verdad? Desde tiempos muy remotos se conocía, aquí en el Deuteronomio capítulo 20, verso del 10 al 18, Números capítulo 31, versículo 10 en adelante, se habla también de ese regazo de soldados que quedaban, que pasaban a formar parte de una cultura de esclavitud. Más adelante encontramos también esa cultura de esclavitud que también formaban parte de aquellos que eran ladrones o llamados del pillaje y no podían restaurar lo tomado, venían a formar parte de la esclavitud. Más adelante también encontramos que la gente pasaba a ser esclavos por la comida, por la cebada, por el trigo, porque no podía darle el tributo al rey, vendían a sus hijos. En lo posterior, más adelante observamos también que esto se volvió como un negociado en contextos primitivos, ¿verdad? Ya más adelante observamos también en la cultura helenista, egipcia y greco-romana, que de alguna forma estos romanos adoptan ese principio de la cultura judía, donde había tenido cierta pasibilidad este contexto de esclavitud, ¿verdad? Estos romanos de alguna forma adoptan la cultura de la esclavitud moderada, clásica y marginal. Y cuando adoptan esa posición, la primera tenía que ver con adoptar un esclavo, hacerlo parte de la familia. Y una vez que formaba parte de la familia, para el esclavo estaba claro que lo único que le estaban brindando era seguridad y que iba a servir como esclavo durante toda su vida. Y en la cultura clásica y marginal, los romanos o la cultura antiquísima venía y le daba solamente el sustento, el abrigo, la alimentación, pero el trabajo se lo doblaba o se lo triplicaba. Tal parece que los romanos adoptan esta cultura clásica moderada y marginal para aplicarla a su contexto romano, donde el 30% de los habitantes de Roma pasaba a ser o a formar parte de la cultura de esclavos, y que en el contexto de Roma se volvió un gran negociado. Pueden estar líderes pudientes en un tiempo pasado, pero que ahora por no pagar las deudas formaban parte de la cultura de los esclavos. Y de allí también observamos muchos esclavos que terminaban dándole clase a los hijos o las hijas de los potestados. Algo más, observamos que también formaban parte de la cultura doméstica. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque cuando Pablo le escribe a Filemón, la cultura de esclavitud estaba en su apogeo. Filemón tranquilamente podía darle 600 latigazos a Onésimo, podía desterrarlo de su casa, de su comunidad, mandarlo a otro lugar, dejarlo de por vida preso, marcarlo en su cara una D y una H que denotaba que era un esclavo.
Pablo le escribe, dice, quizás por eso se apartó de ti. Quiso Onésimo, le rogó, ¿verdad? Onésimo me imagino que no quería volver, pero fue tanta la pasión, la entrega que tuvo Onésimo para con Dios a través de Pablo, que se decidió, pese a la retribución que iba a recibir. Volvió porque no es que confiaba plenamente en Filemón, pero confiaba en el Señor. Y Onésimo regresa a la casa de Filemón con la carta de Pablo, ¿verdad?, que es enviada. Y cuando regresa le dice, quizás por eso se apartó de ti, para que lo recibas ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano, ¿verdad? Dice, por tanto, si en algo te ofendió, perdónalo, ¿verdad? Y si en algo te debe o te falta en algo, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Eso por no decirte que tú mismo te debes a mí. Cuando observamos a Pablo diciéndole esto a Filemón, yo necesito también tomar de aquel texto, no solamente de Onésimo, el cual experimenta esta etapa de regeneración a nivel no solamente espiritual, sino también moral. El hombre cambia, es transformado. Dios también usa a Pablo para hablarle a Filemón, porque quizás lo iba a recibir como hermano, pero su concepción de Señor iba a estar en su mente. Y Pablo quería que este hombre se desembarace, se divorcie de ese concepto machista que tenía en su mente y de alguna forma entendiese que en Cristo ya somos nuevos. Pablo dice a los Corintios, si alguno vino siendo esclavo, liberto es en el Señor. Y si alguno vino siendo liberto, esclavo en el Señor. Podríamos apelar a sin número de textos que por causa de la esclavitud, dice Hebreos capítulo 2, verso 14, verso 15, dice que estábamos sujetos durante toda la vida a muerte por causa de la esclavitud. Sí, tiene que ver con otro pasaje, tiene que ver con otro texto. Solamente hago referencia a que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla, el Señor dice, en algunos pasajes dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en el Señor. Estamos casi al cierre de este año 2021, siglo XXI, y por imposible que nos parezca, aunque en la cultura romana existía esta cultura de esclavitud, vivimos en este siglo XXI y todavía hay una mentalidad de esclavitud. El que tiene más conocimiento quiere aplastar o ver por debajo a su hermano. El que tiene las llamadas mega iglesias o tiene popularidad en la televisión, en algún lugar, tiene esa mentalidad de creer o sentirse Señor. Hay otros que piden paternidad. La realidad en nuestro contexto sigue siendo el mismo. Dice el Señor, recíbele ya no como un hermano, sino como más que un hermano, como a mí mismo. Dios nos habla tanto los pastores, ministros, siervos del Señor, a que adoptemos esa actitud de humildad, esa actitud de sencillez, a que volvamos a ser los mismos de siempre, a que no pretendamos que pretendamos que somos mejores que otros, porque no es lo que debe de imperar. Cristo no viene por dos o por tres, Dios viene por una sola iglesia. Y Él nos llama a que desembaracemos nuestra concepción, ¿verdad?, de machista, esa concepción anarquista, tiranista que tenemos, y adoptemos esa actitud de siervos. Onésimo llegó a ser no solamente un hermano, o más que hermano, llegó a ser consiervo de Filemón, pero Filemón llegó a ser sanado de su pensamiento de concepción. En una ocasión, la Biblia registra que Jonás, cuando fue enviado a Nínive, esperaba lo peor de parte de Dios para el pueblo. Y dice que se puso un tiro de camino con el fin de ver que el fuego y el juicio descienda. Y en medio de ese sol candente, como ahora está saliendo el sol, dice que el sol lo agobiaba. Y Dios permitió que una calabacera nazca en un día y le diera calor, le diera cobijo. Pero de pronto, de la manera que nació y creció, se murió y el sol lo agobiaba. Mientras que Jonás, en su mente, en su concepción, él tenía claro que lo que le esperaba a Nínive era el juicio, pero no fue lo que Dios hizo. Dios usó la planta para contextualizar a Jonás y hacerle entender que así como él no quería que la plantita muriese, Dios tampoco quería que Nínive fuese destruida. Un pueblo que no podía discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Una nación a la cual Dios le dio un siglo de oportunidad. 100 años pasaron hasta que mandó a otro profeta para que ejerciera juicio sobre ellos. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad. Hoy en día Dios nos da la oportunidad a todos nosotros. El día pasado la tierra tembló
se sacudió el Perú, ¿verdad? Mediante un sismo de 7.5, si mal no recuerdo. Y la tierra comienza a temblar, no solamente en el sector sur, en el Perú, en algunas naciones a nivel de Latinoamérica, en otros países. Hoy en día el Señor quiere llamarnos que nosotros también cambiemos nuestra forma de pensar, nos desembaracemos de esa actitud machista, anarquista, tiranista que solemos nosotros tener o adoptar. Entendamos que Dios nos ha llamado para convertirnos en Padre espiritual de otros que necesitan crecer, que necesitan desarrollarse, que necesitan evolucionar y conocer a un Dios de compasión, a un Dios de misericordia, a un Dios que nos saca de la esclavitud y nos pone o nos sienta con los príncipes de la tierra. Éxito y bendición y hasta una próxima oportunidad.